En este nuevo capítulo quiero hablarte sobre Julián Álvarez, su evolución, su trayectoria, su corta trayectoria, pero ya muy significativa, no solamente para lo que es River Plate y para lo que podría ser el Manchester City, sino también para lo que es la selección argentina. Por supuesto, desde ya te animo a que me dejes tus comentarios con respecto a qué crees que es Julián Álvarez a día de hoy y en qué crees que se convertirá. Yo tengo tres reflexiones que compartir contigo y básicamente van con la cronología. Los inicios de Julián Álvarez, que son los que me dicen más o menos en qué jugador podría llegar a convertirse. Si hacemos un poco de historia, fue un muchacho que se crió en las inferiores de Calchín hasta los 15 años, donde fue campeón y goleador de los torneos de la Liga Independiente de Fútbol, y a los 11 años se probó en nada más y nada menos que en el Real Madrid, donde participó en campeonatos infantiles destacándose como goleador y asistidor. Su fichaje, si bien no se produjo, debido a la política de fichaje de menores de 13 años, hay que recordar que en España y en Europa, efectivamente, por una cuestión de edades, tú no puedes tener pasaporte comunitario y es un trámite muy engorroso, por no decir imposible, de que un jugador extranjero o que no pertenece a la Unión Europea vaya a jugar a España. Bien lo sabe, por ejemplo, Vinicius y Rodrigo, que son jugadores que se habían tanteado desde los 16, pero que tuvieron que cumplir hasta los 18 años para poder llegar al conjunto del Real Madrid. Luego, Julián Álvarez va a Argentinos Juniors para, por último, en el año 2015, llegar a las categorías inferiores de River Plate. Y es aquí donde tenemos el primer punto de inflexión. Aparece un hombre, Marcelo Gallardo. Lo promocionó el primer equipo para la Superliga 18-19 en un partido amistoso contra Talleres. La derrota fue de 3-1 y marcó un gol. El 9 de diciembre del mismo año, debutó en la Copa Libertadores en el partido de vuelta de la final del Superclásico ante Boca Juniors en el estadio Santiago Bernabéu y juega 6 minutos del tiempo suplementario sustituyendo a Ezequiel Palacios y gana esa Copa Libertadores. Y es aquí donde hay un punto interesante para analizar. Julián Álvarez nunca tuvo miedo y nunca le pesó la camiseta de ninguna parte. Alguien podrá decir, Calchín tal vez no es una camiseta de mucho peso, las ligas independientes tampoco, el Real Madrid inferiores no es lo mismo, etc. Pero jugó por River Plate. Y en River Plate debutó ni más ni menos que la Copa Libertadores. Cuando hizo su debut en Copa Libertadores fue en la final más importante de la historia de la institución. Alguien podrá decir, jugó 6 minutos. Ok, pero para que juegues 6 minutos de esa final, primero tienes que estar en mente del entrenador y tienes que ser una opción del entrenador. Y eso es algo que Julián Álvarez ya mostraba desde muy pequeño, que el tipo quería comerse la cancha, el tipo quería ganar todo. Y eso Marcelo Gallardo no solamente lo vio, sino que un entrenador como Marcelo Gallardo lo valora y lo considera sagrado. Si hay algo que Gallardo no te perdona, es la pereza, el no intentarlo, es el no ir a buscar. Y Julián Álvarez en ese sentido siempre se demostró un jugador porfiado, insistente, insoportable, que ahogaba a los rivales, que iba a marcar a los centrales, que iba a ahogar al arquero, etc. Y desde ese punto de vista ya se había ganado su estatus como jugador. Evidentemente había mucho que seguir demostrando para poder ser un jugador notable, pero ya se mostraron algunas cosas interesantes. Después vinieron algunos números bastante importantes, te los voy a dejar acá en pantalla para que los puedas apreciar de mejor manera, pero me quiero concentrar básicamente en un resultado, que fue el 18 de diciembre de 2021 en el Trofeo de Campeones, donde anotó 2 goles y fue decisivo en los otros 2 por la victoria de Colón, que terminó 4-0. Con eso finalizó un gran año futbolístico, como lo comenzó, saliendo campeón en el Estadio Único de Santiago del Estero. Con todo eso y coronando básicamente haber ganado la Liga y haber ganado estos títulos, fue incluido en el equipo ideal de América, el cual ganó en el año 2021, habiéndose destacado como el mejor futbolista del continente. Y este es el segundo apartado. Aparece en la historia el Manchester City. Pep dice, lo quiero en mi equipo, pero hasta ahora no puede tener lugar en la plantilla hasta que finalice la 21-22. Y como el jugador sí quería jugar, entonces decide quedarse en River Plate, pero ya asegurando de que el City lo quería comprar, lo iba a comprar y que en julio debía llegar al conjunto Citizen. Sigue pasando el recorrido y siguen habiendo otras hazañas por parte de Julián Álvarez. El 25 de mayo de 2022, 8-1 River sobre Alianza, 6 goles. Anota Julián Álvarez. Y acá tenemos el segundo atisbo. Un jugador en ese momento con 20 o 19 años, 6 goles en Copa Libertadores. No solamente una cuestión de récord, sino una cuestión que te hace llamar la atención de la capacidad de finiquito que tiene. Hasta aquí ya hemos nombrado varias cosas que tenemos importantes de Julián Álvarez. Cómo quita el balón, lo insistente que es, insoportable para los defensas y lo que más vale en un 9,
su capacidad goleadora. Todo eso, ¿quién se fijó en él? Josep Guardiola. Y con eso vamos, y con esos atisbos y con esas características, empieza a pasar la gran historia de Julián Álvarez en la selección. Un 24 de mayo de 2021 es convocado por el entrenador Scaloni para sumarse a la selección argentina de cara a la doble fecha frente a Chile y frente a Colombia, demostrando un gran nivel. Luego juega la Copa América 2021, en la que se consagró campeón. Si bien jugó un solo partido, ya le daba atisbo de qué lo que era la selección mayor y además de cómo podría desenvolverse también dentro del seleccionado. Y posteriormente, el 27 de diciembre del 2021, empieza a ser convocado ya de forma más considerable a las eliminatorias de la selección. Estuvo frente a Paraguay, estuvo frente a Uruguay, estuvo frente a Perú. Sin embargo, he aquí un punto importante por parte de Julián Álvarez. Hasta ahora muestra grandes dotes, pero fue titular el día 18 de marzo para la doble fecha de Venezuela y Ecuador, y frente a Ecuador juega como titular y marca su primer gol con la selección, anotando el único tanto de su equipo en el empate 1-1. Lo cual sirvió para que el seleccionado argentino alcanzara su mayor invicto histórico, igualando los 31 partidos sin perder que habían logrado antes Basile entre el 91 y el 93. Si te fijas, hasta ahora tenemos trofeos, tenemos Copa Libertadores, tenemos Copa América y tenemos ya más o menos la definición del jugador. Insistente, insoportable, buen pase, buena definición, alma de 9. Vamos al último ingrediente antes del Mundial, la finalísima. La verdad, para mí, por supuesto, si no estás de acuerdo conmigo, déjame en los comentarios, no hizo un buen partido. Más allá de que participa del tercer gol de Messi y hace un rendimiento interesante, para mí creo que no fue el partido que yo esperaba ya a esa altura de Julián Álvarez. La pregunta es, ¿dónde explota Julián Álvarez? Mi respuesta es que en el Mundial. Y vamos ahora a lo del 2022. Hasta ahora el 9 del equipo se llama Lautaro Martínez en la selección argentina. Sin embargo, a Lautaro le había costado muchísimo asentarse en el Mundial y no llegaba en buena forma, entendiéndose por buena forma de que un delantero siempre va a vivir de sus goles. Si los goles están, vive feliz. Si los goles no están, está triste. Desde ese punto de vista, Julián Álvarez tenía algunas chances de poder jugar, más que por beneficio propio o por atribuciones propias, sino porque el titular del equipo, Lautaro, no estaba en buena forma. Y es aquí también un punto interesante a analizar de Scaloni. Al minuto 59 entra por el Papu Gómez en el partido donde Argentina pierde. Y el partido contra México, donde ya se hablaba de que Argentina estaba jugando sus 32avos de final, entra al minuto 63 por Lautaro Martínez. Sin embargo, aunque no convirtió, mostró lo que es, no lo que tiene, lo que es Julián Álvarez. Insoportable. ¿Cómo terminó el partido? 2-0 a favor de Argentina. Por último, Scaloni le da la chance de poder ser el titular en el siguiente partido frente a Polonia y participa en el segundo gol, ganando 2-0 ese partido. Y con eso ya Scaloni entiende que el 9 del equipo debe ser Julián Álvarez. Después viene Australia, todos sabemos lo que pasó, Argentina 2, Australia 0. Después nos fuimos a Holanda, todos sabemos lo que pasó, Argentina 1, Australia 0. Y en un partido gris para mí, empata Argentina 2-2 en el Mundial, frente a los Países Bajos, en cuartos de final. Y por último, Álvarez entra como titular, con todo ese recorrido y con todas las características que ya habíamos hablado de él, entra como titular frente a la selección de Croacia. Y ahí es donde creo yo juega el partido más importante de su carrera hasta ese momento. O tiene el mejor rendimiento en el partido más importante de su carrera hasta ese momento. Estoy hablando de los 2 goles que le hace a Croacia, y creo que esos 2 goles son sumamente significativos. Primero, porque el gol lo hace a lo Julián Álvarez. Insistir, insoportable, hinchando, hasta que le quedó un rebote y metió la pelota. Y el segundo gol, todos nos vamos a quedar con la foto de Bardiol, con Messi, etcétera. Los memes ya vienen en camino. Pase atrás, gol de Álvarez. Y esto ya nos decía 2 cosas más con respecto a la madurez de Julián Álvarez. Primero, de que iba a tener siempre esa chispa de querer desgastar al rival, de siempre insistir, de esa alma de 9, pero que tampoco era un jugador torpe. Era un jugador que se posiciona bien, es un jugador, y empezó a demostrarlo allí, un jugador que se posiciona bien en el campo, que siempre va a tener ese olfato de gol, y que te va a hacer goles de 9, de 7, de 11, de lo que sea. Gran goleador, pero por sobre todas las cosas, un insistente total. Llega la gran final. Y aquí creo yo, más allá de que seguía con esa alma de Julián Álvarez, para mí no hizo un buen partido. No te digo que la final le quedó grande, pero creo que no hizo un buen partido. Los que se lucieron ahí, a mi juicio, creo que fueron Messi y Di María, en consecuencia. De hecho,
En el 2-2, al minuto 103, Julián es reemplazado por Lautaro Martínez. Más que nada por una cuestión de cansancio probablemente. Obviamente, la final te desgasta no solamente física, sino también mentalmente. Y es aquí donde quiero hacer el paréntesis. 4 goles en su primer mundial, jugando 15 o menos partidos con la selección argentina, ganándose el puesto en el propio mundial. Y esto te habla de cuál va a ser, o a mi parecer, cuál va a ser Julián Álvarez. Para tener la mejor versión de Julián Álvarez, que hasta ahora, fíjense, la mejor versión de Julián Álvarez la tenemos en la selección argentina, donde ha jugado 20 partidos. Yo creo que si Julián hace un volantazo y se va a un Bayern Múnich de la vida, a un Real Madrid de la vida, no sé si un Barcelona, a un proyecto que juegue y apueste por el 9, se va a convertir definitivamente en un delantero de época. Por supuesto, solamente es mi opinión y quiero saber qué es lo que piensas tú. ¿Será Julián Álvarez uno de los mejores 9 de esta época? ¿O crees que tal vez le falta algún ingrediente o le falta algo todavía para seguir madurando? Por supuesto, déjame tu impresión, no olvides suscribirte para más debates como este y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.